Simio, Semio, ¿cuál es la pregunta de la vida cotidiana que nos enviaron para el episodio de hoy? bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿tengo un jefe tóxico o el tóxico soy yo? Hola, yo soy Simio, o José Aquino cuando nos ponemos más serios. Y yo soy Ricardo Vidrio, aunque aquí me puedes llamar Semio. Detrás de cada pregunta de tu vida cotidiana, Hay una clave para transformar tu vida, bienvenido al podcast. descifrando tu vida cotidiana. ¿Tengo un jefe tóxico o el tóxico soy yo? Fíjate que creo que nunca me había hecho esta pregunta desde el punto de vista de toxicidad. Más bien como que, pues no sé, no se me hace raro que alguien, yo lo he hecho al menos, pues llega un momento que te preguntes, pues, qué tan a gusto estás en el trabajo, pero sobre todo qué tan a gusto estás con la persona con la que interactúas, ¿no? Independientemente de que sea tu jefe o un compañero de trabajo, porque cuando pienso en tóxico, a lo mejor es más en las relaciones sentimentales, ¿no? Pero si yo quisiera contestar a la pregunta desde esta perspectiva, no tanto de la toxicidad, sino del gusto de trabajar con alguien, pues tendría que decir que en mi caso, yo me siento afortunado de haber interactuado o estar interactuando con gente con la que puedo y pude trabajar bien, pero pues una vez más, a lo mejor no estoy cubriendo la gama de características que pudieran considerarse tóxicas. Así es que, pues antes de entrar a mayor detalle con una posible respuesta mía y no me vaya yo a ir por otro lado, ¿por qué no nos ayudas estableciendo, pues entre otras cosas, qué significa ser tóxico, pero ahora desde el punto de vista laboral, ya sea como jefe o uno mismo como parte de un equipo? Pues empecemos con la palabra tóxico. Algo tóxico es algo dañino, es algo nocivo. Yo creo que hablando de relaciones interpersonales, más allá de solamente la esfera laboral, algo tóxico es algo que es nocivo para la relación entre las personas involucradas. Ahora ya un poco más enfocado en la relación profesional, la relación laboral, yo creo que aquí tendríamos que hablar del concepto de actitudes, ¿no? Me gustaría definirlo de esa manera. Un jefe tóxico o una persona tóxica en el ambiente laboral es aquella persona que en alguna posición de mando medio, gerencial, que tiene gente a su cargo, pues tiene actitudes tóxicas, actitudes que complican las relaciones interpersonales y en el ambiente laboral, pues entonces significa que terminan complicando los procesos de comunicación, que son básicos, terminan complicando los procesos de negociación para llegar a acuerdos y terminan complicando los procesos de coordinación para poder llegar a soluciones dada una determinada serie de tareas que se tienen que realizar. ¿Por qué son tóxicas estas personas? Porque hablando del desarrollo de conciencia, en donde tu nivel de conciencia determina la manera como tú respondes a lo que la vida te pone enfrente, pues ellos reaccionan desde la inconsciencia. Específicamente, hablando de las actitudes, existe un triángulo de las actitudes, en donde cada vértice del triángulo representa un sistema específico. Toda actitud está soportada por tres sistemas. Primero, el sistema de pensamientos, que son tus convicciones racionales, aquello de lo que tú estás convencido que es un hecho. Por ejemplo, hay gente que piensa que el planeta es plano. Hay gente que está convencido que nunca llegamos a la luna y hay gente que dice que sí llegamos a la luna. Son sus convicciones racionales. Eso es su sistema de pensamientos. Otro de los vértices de ese triángulo, pues es el sistema de creencias, que son tus certezas intuitivas. Tú has leído, has platicado con gente y a lo largo del tiempo llegas a ciertas intuiciones. Son intuiciones porque no las puedes corroborar, pero las crees completamente. Aquí podríamos poner todos los aspectos ligados con la religión o
sistemas religiosos, ¿no? No hay comprobación absoluta, pero tú estás convencido de alguna manera intuitivamente de que es por ahí. Y el tercer vértice, el tercer sistema es el sistema de valores, que son tus preferencias afectivas. Y la característica del sistema de valores, pues tiene que ver con el hecho de que los valores se van adaptando a las circunstancias. Yo puedo tener un vaso de agua una noche de invierno muy fría, en donde realmente no se me antoja el agua por la temperatura, y yo a ese vaso de agua en ese momento le doy un poco valor. Pero si yo estuviese en un desierto en donde ya llevo un día y medio sin tomar agua y tengo exactamente ese mismo vaso de agua, el valor que yo le doy en ese contexto es altísimo, es grande porque el contexto es completamente diferente. Entonces, tus actitudes van a estar soportadas por tu sistema de pensamientos, que son tus convicciones racionales, por tu sistema de creencias, que son tus certezas intuitivas, y tu sistema de valores, que son tus preferencias afectivas. Hagamos un ejemplo. Yo tengo el siguiente pensamiento. Relacionarme con hombres divorciados no tiene futuro. Estoy convencido de eso. Y aparte, tengo la creencia de que los hombres divorciados son fracasados. Y el valor que está en juego es que la familia es lo más importante. Y entonces un hombre divorciado destruye mi valor más importante, que es la familia. ¿Cómo me acerco, con qué actitud yo me acerco a comunicarme con una persona que yo sé que es divorciada? Con una actitud total de descalificación. Yo puedo tener enfrente al príncipe azul, es el hombre de mis sueños, incluso interactúo con él y hay afinidad en muchos ámbitos, me siento bien, me siento agradable, todo está perfecto, todo va muy bien, hasta que me entero que es divorciado. En el momento que me entero que es divorciado, inmediatamente como resorte surge mi actitud de descalificación, porque entra en juego este pensamiento de que los hombres divorciados no tienen futuro, que los hombres divorciados son fracasados y que la familia es lo más importante y que un hombre divorciado atenta contra el valor de la familia. Entonces, un jefe tóxico, pues es aquel que tiene actitudes tóxicas. Se acerca al proceso de comunicación de una perspectiva inadecuada, con una actitud inadecuada y entonces termina complicando y violentando las relaciones interpersonales, sobre todo en el ámbito profesional. Este triángulo de las actitudes, pues de alguna manera rigen también tu comportamiento que te lleven, tomando como base el ejemplo que diste, a tener ciertos prejuicios. Si esto me lo llevo al ámbito laboral, eso va a determinar su estilo, siendo un jefe, va a determinar su estilo de liderazgo. O sea, se van a notar cosas específicas en su estilo de trabajar. Sí, claro, todos queremos trabajar en un ambiente, con una atmósfera de trabajo en donde haya cordialidad, donde haya respeto, genuino trabajo de equipo, en donde yo pueda poner en la mesa temas complicados en donde yo tenga la libertad de expresar mis ideas, aunque no sean las ideas más adecuadas, sabiendo que siempre va a haber una respuesta agradable, positiva, incluso aunque hay una crítica constructiva, ¿no? El problema es que cuando yo tengo actitudes tóxicas, entonces yo me estoy comunicando con mis colaboradores, con mis peers, con mis subordinados, desde una perspectiva diferente. A lo mejor yo no tengo la idea de resolver un problema de primera mano, no tengo la idea de definir la mejor estrategia para salir adelante de una determinada situación. Mi trabajo en equipo no es tan sincero. Yo voy con una actitud de imponer mi poder jerárquico, imponer mis ideas, sin importar lo que los demás opinen. Voy a platicar, pero desde la desconfianza. Y entonces, pues no importa lo que los demás digan, yo ya tengo preconfigurada una solución y no voy a tomar en cuenta las demás ideas porque todas las voy a descalificar. Es más, aún implementando mi propia idea, sigo desconfiando y voy a supervisar
desde el micromanagement, desde la microgestión, porque en el fondo desconfío de mis colaboradores y vengo con la actitud de que solamente yo soy el único que puede hacer las cosas bien y que nadie en mi equipo puede hacer las cosas como yo las hago. Y entonces eso en la relación del día a día lo vas proyectando hacia afuera y la gente va siendo acuse de recibo. Yo considero que hay estilos que van a ser saludables y estilos que no van a ser tan saludables. Y entonces, pues está súper demostrado que el micromanagement es un estilo que dentro de cierto nivel profesional va generando desconfianza. ¿Por qué? Porque tú delegas en tus colaboradores, en tus subordinados ciertas tareas, porque estás esperando que las van a resolver, ¿no? Y ahorita si quieres hablamos de qué significa delegar. Pero una vez que la delegas, pues no confías en la persona a la que se la estás delegando y entonces estás constantemente supervisando. Esa supervisión constante es la que va generando desconfianza en tu colaborador. Hasta un punto en que si esto se extiende a lo largo de mucho tiempo, termina desmotivando y frustrando a tu colaborador y va a llegar a la conclusión de, ¿para qué hago tanto esfuerzo si de todos modos no voy a satisfacer las expectativas de mi jefe? Y esa es la razón por la que el jefe normalmente está ejecutando una supervisión, pero desde la perspectiva de micromanagement, porque en el fondo no confía. Él está convencido de que la única persona que puede hacer las cosas bien es él. Entonces no tiene un equipo de trabajo, tiene un grupo de seguidores y lo que quiere es que estén dispuestos a ejecutar lo que él les vaya dictando. ¿Qué pasa si un estilo de liderazgo simplemente te molesta en diferente medida, pero no necesariamente lo consideras como un daño, se convierte en algo tóxico? Porque ahorita mencionabas, ¿no? El micromanagement. Pues eso resulta molesto, ¿no? Que te estén ahí con lupa y diciendo como sí y a detalle y no te dejen trabajar libremente. ¿Hasta qué punto eso te hace realmente daño? Entonces, no, o sea, ¿cómo poder distinguir claramente cuando a lo mejor es algo tóxico o a lo mejor no lo es? O depende de la perspectiva de cada quien. A ver, a lo mejor hay una confusión en dos términos, que es actitudes y estilos. Yo creo que lo que hemos estado platicando se refiere más a la definición de actitudes, la manera como tú abordas un canal de comunicación, con qué actitud abordas el canal de comunicación a través de este sistema de pensamientos, creencias y de valores. Puedo ir con una actitud de víctima, en donde no importa lo que vaya a suceder en ese intercambio con mis colaboradores, yo siempre me voy a victimizar. Yo voy a asumir que me están tratando de hacer daño porque no hacen las cosas como yo quiero. Y al final, desde la actitud de víctima, pues nunca voy a ser responsable de nada. Siempre voy a buscar culpables a quien endilgarles la responsabilidad de mi proceso de toma de decisiones. Pero es la actitud como abordo el canal de comunicación. Y otra cosa es el estilo. Ahora sí, tú puedes tener un estilo como jefe tóxico o incluso puedes tener un estilo como líder, un estilo de liderazgo. Y entonces, si dentro de las cosas que hay que resolver en el ámbito laboral, definir una estrategia, realizar un plan, resolver un problema, ahí sí hay una gran gama de estilos de resolución de temas, ¿no? En donde pues ya vamos a hablar de técnicas, procesos específicos que a ciertas personas les gustan más que otros. Y a lo mejor sí se pudiera dar el caso en donde yo tengo a mi jefe que no es tóxico, pero su estilo no se acomoda con el mío. Y no es que su estilo esté mal o tú estés mal, y él además no es tóxico. Incluso tiene un alto grado de liderazgo. Sus relaciones interpersonales son saludables, pero no te acomodas con su estilo. Tiene un estilo que a ti, pues, te hace un poco de ruido. Entonces yo creo que habría que diferenciar esas dos palabras, actitudes y estilos. La actitud tiene que ver más cómo tú abordas una determinada situación. Tú puedes, por ejemplo, trabajar con tu equipo para resolver algún tema, pero desde el poder, desde el miedo. Yo voy a ver qué obtengo de ahí.
Yo quiero más poder, quiero más fama, quiero tener la razón. Si algo no sale conforme a mis expectativas, estoy dispuesto a descalificar, criticar, hacer juicios de valor, inclusive hasta humillar a miembros de mi equipo de trabajo, que es muy diferente a una actitud constructiva. Un verdadero líder está pensando a mediano y largo plazo en cómo construir una organización eficiente, una organización productiva. Eso es lo que tienen en la mente, ¿no? Entonces, voy a generar una atmósfera de confianza para que se pueda trabajar realmente en equipo y donde todo el mundo se pueda expresar con confianza. Son diferentes formas de abordar la resolución de problemas al interior de una organización. El líder va a construir un equipo lleno de talento, en donde ese talento cubre las áreas en las que el líder no es tan bueno. Conoce las áreas, pero no es tan bueno. Tiene esta visión clara de que necesita un equipo competente y que para poder conformarlo tiene que llenar esas áreas en las que él no es fuerte con gente mucho más talentosa que él. Y no tiene ningún problema porque haya gente más talentosa que él en el equipo. Tiene una visión clara de hacia dónde se tienen que mover, la comunica con total claridad y esta visión es lo suficientemente motivante para hacer que las cosas se muevan al interior del equipo. La comunicación es clara, es transparente, tiene como base el respeto y la confianza. Son vitales que haya respeto y confianza en el proceso de comunicación. Respeto a ti como persona, como individuo, y la confianza de que puedo expresar lo que yo sé hasta el grado de sentirme vulnerable sin miedo a ningún tipo de represalia. Entonces, el líder se va forjando por convicción. La gente se convence de que esta persona es la persona adecuada para liderarlos, para llevarlos a donde los tiene que llevar. El liderazgo te lo otorgan tus subordinados. Te dicen, sí, te doy el derecho a que tú me dirijas. No se impone. Ahora, del otro lado, el jefe, el que gestiona desde la perspectiva de jefe, pues de antemano va con la jerarquía en la mano. Va a gestionar desde la perspectiva del poder que le da la jerarquía. Va a imponer las cosas. No va tanto a tratar de negociar, a tratar de tomar en cuenta diferentes ángulos, porque tiene esta visión de que él es el jefe, él es el que sabe cómo se hacen las cosas. Él no tiene colaboradores, tiene seguidores, tiene ejecutores. Él dicta las reglas del juego, dicta cuáles son las tareas que hay que ejecutar y simplemente necesita seguidores que las ejecuten al pie de la letra. Y si alguien se sale del script, si alguien se sale de lo que él tiene como modelo mental, va a aplicar todo el peso de su poder y de la jerarquía para que se vuelva al cauce que él está esperando. Son dos maneras muy diferentes de gestionar relaciones profesionales. Pero el que gestiona como jefe, entonces en automático ya es tóxico. Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que va a depender mucho de las emociones que genere en el equipo con el que tiene que interactuar. Si de manera constante tú influyes miedo en tu equipo, en donde ya no te pueden comunicar las cosas que realmente están sucediendo al interior del equipo, en la organización, pues tú estás corriendo un riesgo. Tú como jefe estás corriendo un riesgo porque la gente no te quiere comunicar las cosas porque te tienen miedo a la manera como vas a responder. Eso ya no es sano ni para la empresa y no es sano para la relación profesional que se tiene ahí porque no tiene como base la confianza. Yo creo que en la medida que tu equipo no se sienta a gusto desde una perspectiva de confianza, de libertad para expresar lo que tiene que expresar con el objetivo de resolver los temas que al interior de una organización se presentan, pues ya no estás como jefe cumpliendo con lo que tienes que cumplir y entonces yo sí consideraría que la manera como ese jefe se está relacionando con sus colaboradores es tóxica, porque afecta a la organización y afecta a la relación profesional con sus colaboradores. Ricardo, hace un momento mencionaste la palabra delegar o la delegación. ¿Cómo podemos definir este concepto en estos temas que estamos platicando hoy? Qué bueno que lo recordaste.
Mira, delegar es una parte importantísima de la dinámica laboral en las organizaciones. Y muchas veces no se entiende con precisión qué implica delegar una tarea a un colaborador. Eh, Delegar requiere tres puntos importantísimos, son tres partes. La primera, tienes que explicar qué es lo que quieres y qué esperas de tu colaborador. Y se le tiene que invertir tiempo en garantizar que el mensaje está llegando a tu colaborador de la manera adecuada. Tienes que invertir tiempo en garantizar que estás modulando tu mensaje de tal manera que tú garantizas como jefe, como líder, que tu colaborador está entendiendo qué le estás asignando, en qué condiciones se lo estás asignando. ¿Para cuándo esperas que eso que le estás asignando esté realizado? Y que ambos acuerdan por lo menos ciertos lineamientos, cierta estructura, cierto alcance de aquella tarea que le estás asignando. Ese es el primer punto, comunicar con mucha claridad qué quieres y qué estás asignando. Punto número dos, tengo que garantizar que a la persona a la que le estoy delegando la tarea tiene las herramientas adecuadas para ejecutar la tarea y tiene el conocimiento adecuado para ejecutar la tarea. Porque muchas veces delegamos y mandamos a nuestros colaboradores a la guerra sin fusil. Es una expectativa ilusoria de que sabiendo que no tiene las competencias adecuadas te va a resolver un problema que no está en su naturaleza poder resolverlo porque no tiene el conocimiento. Es como si estuvieras allanando el camino para el fracaso y simplemente al rato vas a buscar culpables de por qué las cosas no sucedieron. Entonces, explicar que con claridad y garantizar que a la persona a la que le estás delegando la tarea tiene tanto el conocimiento como las herramientas necesarias para poder ejecutar. Y tercero, y aquí es donde muchos gerentes, directivos no realizan este último punto, que es supervisar de manera recurrente. No desde la perspectiva del micromanagement que ya explicamos, no. Hay que supervisar, hay que hacer puntos de supervisión a lo largo de la ventana de tiempo que se definió para poder concretar la tarea delegada. Yo conozco mucha gente que te delegan una estrategia, ese es en el día uno, y no te vuelven a ver hasta dentro de 2 o 3 meses, simplemente para darse cuenta de que te fuiste en una dirección completamente equivocada, que no era lo que se esperaba, pero ya se desperdiciaron 2 meses. La supervisión es para ir verificando que la tarea se está ejecutando en la dirección adecuada, para hacer correcciones en el camino, para que no haya sorpresas ni frustraciones cuando venga la fecha de entrega de esa tarea. Entonces, bueno, qué bueno que me lo recordaste. Ahí está el proceso de delegación. Tiene que incluir forzosamente estos tres pasos. Y si este proceso de delegación no se ejecuta correctamente, puede motivar a que eventualmente el ambiente de trabajo se vuelva tóxico. Yo creo que si tú tienes características de líder, asumirás la parte de la responsabilidad que te corresponde por no haber ejecutado el proceso de delegación. Y si es de parte de tu colaborador, pues harás una crítica constructiva a tu colaborador para que mejore aquellas áreas o aspectos en los que falló y por lo cual no se pudo entregar la tarea delegada. Pero si lo haces desde la perspectiva tóxica de un jefe que impone con autoridad y poder su jerarquía, pues esto va a ser una reunión en donde se van a buscar culpables, no se va a buscar resolver el problema para que no, o entender la situación para que no vuelva a suceder, sino se va a buscar al responsable de la crisis. Y normalmente no va a ser el jefe, va a ser un colaborador, va a ser el eslabón más débil en la cadena. Hubo un fracaso, algo no salió bien, no se comunicó bien, no tenían las herramientas, no va a importar. Como el jefe no puede asumir esa responsabilidad y él no puede ser el culpable, pues algún colaborador terminará pagando los platos rotos. Regresando a esta pregunta original, ¿tengo un jefe tóxico o el tóxico soy yo? A ver, vamos a tratar de que me ayudes a entender cuándo eres tóxico. Déjame plantearte algo
sobre mi estilo que a lo mejor se convierte en una actitud. Yo, independientemente de qué lado de la moneda estuviera, o sea, ya sea que me tocara liderar un equipo o formar parte de él, pues yo me centraba mucho en tratar de ser empático, aunque posiblemente no era muy amigable. ¿A qué me voy con esto? Equivocado o no, como que yo siempre he sido del estilo, no sé si eso sea el estilo, de dejar muy claro que en mi trabajo se trataba más de tener buenos compañeros más que de tener buenos amigos. Obviamente en el camino vas cosechando buenas amistades, ¿no? Porque pues, ahí pasas gran parte del tiempo. Pero laboralmente, para mí ese no era el fin. Y eso me ayudaba, o yo creo que me ayudaba, a mantener la equidad entre los miembros del equipo. Pero aquí la pregunta sería, el hecho de yo manejarme desde esa perspectiva de no vengo a ser amigos, pero vamos a ser buenos compañeros, ¿eso era un tema de actitud o era un tema de estilo que se reflejaba en una actitud que pudiera no ser tan positiva? Sí, yo creo que es una combinación de ambos. Yo creo que tú vas al ambiente laboral con una cierta actitud, en donde tu actitud es 100% profesional. Vamos, hay un contrato en donde a mí se me está pagando una cierta cantidad de dinero por desempeñar una serie de tareas. Y yo firmo ese contrato porque estoy de acuerdo en lo que ahí se estipula. Entonces yo voy con una actitud profesional de hacer lo que tengo que hacer hasta el máximo de mis capacidades, trabajando con las personas que tengan que trabajar, colaborando con ellas, siendo abierto en las ideas, trabajando en equipo, compartiendo información, apoyando en todo lo posible. Yo creo que esa es la mejor entrada a cualquier organización, ese tipo de actitud. A lo largo del tiempo, por supuesto, que la cotidianidad, el pasar tantas horas juntos, va abriendo la oportunidad de lo que ya hemos platicado en otros episodios, de poder compartir cierta información que está en el ámbito de mi vida íntima. Y cuando yo empiezo a compartir pedazos de información de mi vida íntima, entonces esa relación que tengo con mis colaboradores pasa a un siguiente nivel en donde se está haciendo una mayor cohesión. Esa relación empieza a tener mayor significado. Y es cuando probablemente podemos pasar del ámbito profesional al ámbito de la amistad. Y también hay diferentes tipos de personalidades. Hay personalidades en donde esa ruta de ir de lo profesional a la amistad, pues es una ruta muy corta, ¿no? Porque son personas muy sociables, son personas abiertas, son personas que se les facilita el compartir información íntima sin mayores preámbulos, y entonces esa ruta es corta. Pero hay otras personas en donde esa ruta va a ser mucho más larga porque no se les facilita, no son tan sociales, no se les va a facilitar el estar compartiendo información íntima, se les dificulta mucho más y a lo mejor ese camino pues simplemente va a llevar más tiempo. Pero yo creo que entrar con una actitud 100% profesional a cualquier organización, yo creo que es la manera correcta de hacerlo. A ver, al inicio del episodio, contestando la pregunta de la vida cotidiana de hoy, dije que en mi vida profesional siempre había trabajado pues, a gusto con la gente, pero me estoy acordando de un caso diferente con una persona en específico. Yo creo que no me acordaba porque tal vez hasta lo he querido olvidar, ¿no? Déjate cuento, intentaré ser breve. A lo largo de los años he trabajado en diferentes proyectos y a esta persona la conocí en uno de ellos en el que yo era el líder del equipo. Después, en otro proyecto, él fue el líder y todo bien en ambos proyectos. Es decir, el proyecto terminó en tiempo y forma, lo que se podría considerar como proyectos exitosos. Años después, pues nos tocó trabajar en otro proyecto un poco más grande, donde además de algunos miembros recurrentes, había nuevos integrantes en el equipo.
pero en este proyecto su actitud cambió radicalmente y pasó de ser un líder que yo consideraba hasta inspirador a lo que ahora era un total bully, principalmente con los nuevos del equipo, ¿no? A quienes pues, no bajaba de tontejos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y un día quiso darme ese mismo trato y yo sí lo paré en seco. Recuerdo que ese mismo día me separó del equipo. Haz de cuenta que como en algunas escuelas, ¿no? Que me mandó a la esquina de pensar y casi viendo a la pared, ¿no? Pero al final del día me preguntó, pues, qué había pensado. Le confirmé mi postura y pues me despedí del equipo y no volvimos a trabajar juntos. Me parece que con todo lo que has platicado el día de hoy, esto califica como un ambiente y jefe tóxicos, pero lo que en su momento no entendí es qué fue lo que pasó, por qué se dio o cómo se dio ese cambio. Cabe aclarar que ahorita que estoy sacando estos ejemplos no es por desahogarme, ¿ok? Es más para digamos, para plantear diversos escenarios que a lo mejor nuestros escuchas también se están enfrentando o se han enfrentado y que con base en eso, pues tú nos apoyes haciendo match con los diferentes conceptos relacionados con esta toxicidad laboral y si la gente tiene una situación parecida, pues también lo pueda adaptar a su propia, pues a su propia experiencia. ¿Cómo ves tú? ¿Qué opinas sobre este caso? Mira, este tema de los jefes es de un impacto brutal en la productividad y eficiencia de las organizaciones, porque hay estudios, hay múltiples estudios que confirman una y otra vez que alrededor del 70% de los colaboradores cambian o están dispuestos a cambiar de trabajo por su relación, por la mala relación que tienen con sus jefes. 70% es un porcentaje altísimo. Hay muchas veces que nosotros tenemos colaboradores, peers, ¿no? Del mismo nivel. Cuando estamos al mismo nivel nos llevamos muy bien con ellos, todo fluye. Incluso conforme a lo que hemos estado platicando aquí, surgen hasta lazos de amistad. Pero si alguno de ellos le dan una promoción hacia un nivel jerárquico más alto, de repente las cosas cambian. Y entonces es como esta frase que dice que si quieres conocer realmente a alguien, dale tantito poder. Y entonces se le va a salir el demonio. No, no es que haya cambiado, es que siempre fue así y simplemente estaba al acecho, esperando la oportunidad, porque ese tipo de personas traen muchos temas pendientes. Otra vez, traen temas pendientes de su huella de abandono, temas, sobre todo temas relacionados con falta de reconocimiento, falta de validación, y entonces van a ejercer esa posición jerárquica de poder con envidia, con celos, con falta de reconocimiento, en donde no van a dejar que alguien sobresalga por encima de ellos y si alguien lo intenta, pues entonces vendrán actitudes de humillación, de crítica destructiva, para que las personas que pudieran amenazar su posición, pues no lo hagan, no lo hagan. Entonces, lo ves en las organizaciones, cuando ves estos silos, hay silos de poder que no se comunican con nadie más dentro de la organización. Y luego acceder a esos silos es complicadísimo, es difícil. Y cuando estos silos están enquistados en las partes operativas, pues estas personas tienen el sartén por el mango. Sus jefes no se atreven a despedirlo porque ya han adquirido tanto poder al interior del silo y además la parte operativa que despedirlos implicaría un riesgo enorme para la organización y se requieren estrategias bien pensadas, bien estructuradas, bien definidas para poder sacar a este tipo de personas de las organizaciones, porque han creado todo un entramado para garantizar su trabajo. Y ahora, ves que la pregunta, la primera parte habla del jefe tóxico y la Sí, segunda parte habla de si el tóxico es uno mismo. sí, Yo sí, creo sí. que con gran parte de los conceptos que hemos tocado hoy,
de alguna manera queda claro cuando el rol que estás jugando es como jefe o vaya, como líder de un equipo. Pero cuando tú ya puedes considerarte tóxico, como para darnos cuenta, ahora sí, poder contestar eso de, o el tóxico soy yo. Yo creo que aplican los mismos conceptos. Claro, no tienes una posición de tanto poder, pero aplican exactamente los mismos conceptos, tanto de la visión del jefe como del colaborador. Tú te relacionas con tus peers o inclusive con tu jefe desde una actitud equivocada, inadecuada, me gusta más inadecuada, que va a generar problemas en la comunicación, en la negociación, en la coordinación. Un colaborador que miente, un colaborador que manipula la información, un colaborador que no da toda la información, que no da el máximo de sus capacidades y de su esfuerzo para resolver los temas, que constantemente está pensando en otras cosas, en horarios laborales, sobre todo ahora que se permite tanto el trabajo a distancia o el trabajo en casa. Oye, pues todos estos conceptos que nos has compartido pues, son muy interesantes para poder analizar y contestarnos nosotros esta pregunta de si tengo un jefe tóxico o el tóxico soy yo. Pero no sé si hay algún otro que consideres relevante que no debamos dejar pasar. Sí, yo creo que me gustaría cerrar enfatizando que todos estos episodios tienen como objetivo crear las condiciones propicias para que las personas que nos escuchan puedan elevar su nivel de conciencia, entendiendo esto como su capacidad de respuesta a lo que la vida les plantea en su vida cotidiana. Y en el sentido de la pregunta del episodio de hoy, el autoconocimiento se vuelve esencial. El que yo esté en un camino de conocerme mejor a mí mismo me va a posicionar en el mejor lugar posible para que yo ya no sea un jefe tóxico, un colaborador tóxico, y que haga algo al respecto con estos temas pendientes que constantemente salen en mi ambiente laboral y que los estamos atendiendo en la ventanilla equivocada. No es en la esfera del trabajo en donde las tenga que resolver, es en otro lado. Necesito conocerme y en la medida que me conozca voy a estar en la mejor posición posible para que como jefe o como colaborador pueda yo entablar relaciones interpersonales saludables sin necesidad de venir arrastrando temas pendientes. Entonces el conocimiento de uno mismo se vuelve súper básico y súper esencial. Ojalá la información que se ha compartido hoy pues le sirva a nuestros escuchas pues, para contestarse esa pregunta, ¿no? Y en dado caso, pues tomar las medidas necesarias como tal, sin ser tóxico tampoco. Y así que, pues, me parece que por lo pronto nos resta solo invitarlos a que nos sigan enviando sus preguntas de la vida cotidiana y que nos sigan por nuestros medios de contacto. Nos escuchamos en el próximo episodio.